buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea en que estés viendo este programa. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a Argentina, saludamos a Paraguay, España, Alemania, Londres, Estados Unidos y hasta lo último la Tierra. Vamos recorriendo todos los países que fuimos visitando, por la gracia de Dios, compartiendo estos espacios hermosos donde conocemos gente, como decimos nosotros, conectadas con su misión. No te vamos a decir cuál es tu misión, seguramente Dios ya te lo dijo, pero cómo conectarte con eso. Y qué importante es estar conectado. Tenés una vida diferente, sabés ya qué orar, qué o no, cómo orar, qué hacer, cómo emprender. Te levantás con una visión clara en tu vida de qué tenés que hacer, para qué te levantaste, para qué Dios te puede llegar a usar hoy. Así que te invitamos a que te conectes con estas cosas. Y hoy tenemos lujazo. Tenemos un actor y creo que me dijeron apóstol también. Ahora vamos a indagar un poco más acerca de ese tema, pero ya lo presento, encantado, desde Paraguay, David Ortigosa, bienvenido, ¿cómo estás? Para vos, para todas las personas que nos estén viendo en el momento que nos estén viendo y bueno, con gusto aceptar compartir un tiempo contigo y ver qué el Señor quiere con este tiempo y con todas las personas que vamos a compartir. Genial, encantado que estés con nosotros. Y estás en Paraguay, dije bien, ¿no? ¿En qué parte de Paraguay? ¿Asunción? Vivo en Asunción, que es la capital, en Paraguay, sí. Ahí, acá estamos viviendo con mi esposa y con la congregación. Y sos de Paraguay, vivís, o sea, Soy paraguayo natural. ok. Nací, nací en Rosario, Argentina, provincia de Santa Fe. Ahí nací. Eh, Mis padres estaban trabajando, mi padre específicamente trabajaba en una multinacional como paraguayo que lo mandó a Argentina a empezar una oficina y mientras él estuvo 8 años en Argentina, nací yo. Cuando tenía 3 años lo mandaron a Ecuador, así que viví otros 3, 4 años en Ecuador. Y cuando yo cumplí 7, sí, estaba por cumplir los 8, vine para Paraguay a conocer la tierra en la que me iba a establecer por lo menos hasta hoy. Eh, Cuando cumplí la mayoría de edad opté por la nacionalidad paraguaya y tomé la nacionalidad paraguaya. Pero hace unos años el Señor me dijo que tenía la doble nacionalidad, que Él me había escogido donde nacer y también me había escogido donde plantarme, así que yo tenía la doble nacionalidad. Y fue corroborado por un gendarme argentino cuando yo había cruzado la frontera argentina decenas de veces. Cuando el Señor me dijo que tenía la doble nacionalidad, en el próximo viaje, unos meses después que hice a Argentina por tierra, cuando estoy cruzando, me apartan, me llevan a una oficina de gendarmería y me dicen, pero ¿por qué usted tiene cédula paraguaya si usted es argentino? Nunca me habían dicho eso. Y ahí me dicen, usted sabe que la nacionalidad argentina no se la puede renunciar y que sé yo. Le digo, bueno, listo, lo acepto. Sabe que ese es su DNI, qué sé yo. Y en ese viaje me saqué DNI, pasaporte argentino otra vez y tengo las dos nacionalidades. Así que, pero Y de corazón y de llamado paraguayo por ahora, aunque conozco y me moví mucho en Argentina. eh, Así que bueno, no tan normal mi situación, pero sí. Y amo las dos naciones, amo lo que Dios está haciendo en ambas naciones y bueno, me her- her- considero ambos. hermosa gente de Paraguay, yo tuve la oportunidad de compartir en mi niñez domingos enteros visitando amigos de Paraguay. No en Paraguay, pero en provincia de Buenos Aires. Gente hermosa, comíamos, no sé, me hacían sopa paraguaya, comíamos Las, mandioca, cosas muy las ricas. papas, ¿Sabes? me alegro. Hermoso, hermoso Sí, país. Y, y triple nacionalidad, si nos ponemos a pensar, en algún momento fuiste considerado, igual que yo, ciudadano de los cielos. ¿En qué sí, señor. momento entra el Señor en tu vida? ¿O ya desde la niñez? No, 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 no. Yo viví una vida turbulenta y tumultuosa hasta los 22 años. Yo nací en el 72, en el año 94 eh, fue el año en el cual el Señor se aproximó a mi vida de una forma bien, bien, bien palpable, porque yo creo que desde que empezamos, desde que nacemos, el Señor va haciéndose camino y de muchas formas. Pero mi vida fue muy, muy desastrosa. De hecho, yo tenía una pequeña productora de arte y una escuela de arte. Cuando eso, a los 22 años, yo empecé, antes de terminar el colegio, empecé a estudiar teatro y después empecé a estudiar cinematografía a los 20 años.
Y metido en Paraguay, el ambiente, hablando en los años 88, 90, el ambiente de arte era terrible. Y bueno, pero yo me metí ahí a full porque era mi pasión, ¿sí? Mi idea era saltar a Argentina, a Buenos Aires, y de ahí saltar a Estados Unidos. Esa era mi visión, digamos. Y a raíz de esa ambición y visión, no sé qué era más, si era más una ambición o una visión, me metí dentro del ambiente, de la parte gruesa de ese ambiente de arte que tenía que ver con el tema del ocultismo, donde estaban la gente que se metía en tema de lo que se le llama acá en Paraguay el payé, que es como la hechicería, como la adivinación, donde empecé a hacerme de una persona que por esos medios me esté guiando de cómo yo puedo llegar a ser famoso en Argentina, cómo puedo ser famoso en Estados Unidos. Y él empezó a disipularme, si se quiere llamar de una forma, porque era lo que hacía, y enseñarme qué pasos dar en lo espiritual, qué pasos dar en lo natural para llegar a ser famoso. Esa era la idea, ¿no? Yo ya en el año, un año antes de conocer al Señor, me dieron el premio de la revelación del año aquí en Paraguay, como por una obra que habíamos hecho que se llama Robinson Crusoe, que era dirigida por un argentino justamente. Y yo donde venían directores argentinos a hacer cosas acá, yo me metía sí o sí porque quería hacer contacto con gente de Argentina. Entonces, o sea que tenía talento y qué sé yo, Dios me había entregado talento para eso y iba bien aquí en Paraguay, iba bien y me iba abriendo camino. Pero el ocultismo me estaba pasando la factura, me pedía cosas que no eran muy buenas, me hacía hacer cosas que no eran buenas, todo el dinero se iba para ahí, mi moralidad por el piso. Entonces me empezaba a desgastar en muchos sentidos también. Finalmente hay gente de mi familia que conoció al Señor por medio de unos ministerios muy buenos, muy lindos, un hermano específicamente y una hermana, y nosotros somos 6 hermanos naturales, y ellos dos después de convertirse decidieron orar todas las madrugadas por la familia, y hicieron una lista y pusieron en orden de edad por quiénes orar, y yo soy el último, soy el menor. Entonces yo estaba en la lista número 8, ¿no? Papá, mamá y los hermanos. Entonces una mañana están orando y el Señor les dice, pongan a David en primer lugar. Quiero que oren por él. Y ellos le escucharon al Señor y empezaron a orar fuertemente por mí. Y estando yo en medio de una mesa de adivinación, estando por aceptar un pacto con un espíritu, el Señor me tocó ahí. Ahí apareció, ahí empecé a ver que lo que estaba haciendo no tenía que hacerlo. Te estoy hablando de ya haber dado muchos pasos, estaba metidísimo. Y estaba por hacer algo de sangre ya. Y ahí empecé a sentir un terror de no hacerlo, de no hacerlo. Tanto que me levanté y salí, me fui corriendo y dejé toda la sesión de espiritismo, de hechicería, la dejé sola ahí. Y me fui. Y esa mañana, al otro día, era un domingo y estábamos almorzando en casa y mi hermano estaba ahí y mi hermano me vio muy mal y me dijo, quiero hablar contigo. Y cuando me fui a su casa, me presentó al Señor y era el momento exacto y le dije, sí, Señor. Y desde ese día, por 15 días, hubo amenazas de los espiritistas. Eso me enviaban amenazas de que tenía que volver, que no podía dejar eso así, que no se podía dejar inconcluso, que no se podía dejar a los espíritus sin. Y mi hermano me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Dijo, déjale, ese es asunto de Cristo, ya no es más tuyo. Cristo se va a encargar de ellos. No les hice más caso nunca y hasta hoy no sé más nada de ellos, nada, y nunca me tocaron un pelo ni tocaron nada. Y conocí al Señor. Entonces yo me estaba 2 semanas después de haber conocido al Señor, estaba en mi cama, había abierto mi ventana, estaba por dormir, tenía la cama al lado de la ventana, estaba llorando en oración, estaba muy contento, muy feliz de la vida nueva que el Señor me estaba dando, interior. Y de repente miro al cielo y veo, y me acuerdo de un momento, hacía 6 meses o un año, que estaba en ese mismo lugar, ahí me estaba fumando algo, mirando por la ventana, volándome ahí, y de repente sentí que Dios me estaba mirando, ¿no? Entonces agarro y me arrodillo
y le digo, Dios, ¿a quién más le voy a pedir? Le digo yo. Por favor, haceme famoso. Y me acuerdo que sentí que Dios me escuchaba, ¿no? Y en ese momento, ya en Cristo, ya 2 semanas después, Dios obrando en mi interior, Dios, miro y me acuerdo de esa escena y me da una vergüenza. Y entonces me arrodillo para pedirle perdón a Dios por lo que dije. Y cuando me arrodillo, el Señor me dice, David, háceme famoso. Él me lo dice a mí y me sacudió el corazón, hermano. Dije yo, desde hoy todo lo que haga va a ser para que te conozcan, Señor. Desde hoy todo lo que haga va a ser para que te vean, ya sea en mi vida o en lo que hable, lo que diga, lo que haga. Así que bueno, básicamente fue así. Qué pedazo de historia, qué lindo, qué inspirador. Así que Dios te dijo, haceme famoso a mí. Mirá vos. Se me, se Qué- me quedó esa frase para siempre. La he usado en muchas cosas. La he usado en obras de teatro, en algunas cosas que escribí. Así que bueno, ahí está. Es como un motor que nunca se va a apagar hasta que cumpla lo que el Señor me dijo. El Así que esa es Señor, la idea. el Señor tiene ese toque especial a veces que te da una palabra que te marca de por vida, que después Sí, queda como impregnada, que se te hace carne. Aparte se ve que te toca, que te pasa por la emoción, que te pasa por varios lugares. Es la magia del maestro. ¿Y tuviste más palabras de ese estilo o de ese calibre? tendría que ir recordando a medida que voy hablando de lo que fue pasando, pero sí, tuvimos probablemente lo segundo que diría que fue una palabra que sacudió mi existencia, mi caminar aquí en el tiempo. Yo le llamo caminar en el tiempo porque vamos a caminar toda la vida con el Señor, toda la eternidad con el Señor. Nosotros no morimos, ¿verdad? Solamente salimos del tiempo. Mi caminar en el tiempo fue sacudido cuando eh, pude ver a la nación paraguaya como una persona herida. Estábamos orando por algunas cosas específicas con un pequeño grupo de jóvenes que nos reuníamos a orar todos los jueves. Y en un momento llámenle visión, lo que quieran llamarle, y claramente veo a una persona herida que me pedía ayuda. Y cuando me acerco me dice que era mi país, que era mi nación. Y, y cuando le miro, lo miro bien de cerca, estaba pero hecho bolsa, hecho, como se dice, de goma, hecho pelota, ¿verdad? Estaba realmente ajado, destruido estaba. Y me decía que no le quedaba una generación más. Eso es lo que me dijo. No me queda una generación más. Necesito que esta generación arregle el tema de la herida. Y yo no entendí qué pasaba, pero era tan real que me quedé días con esa impresión. Lo comenté con los jóvenes, charlamos, hablamos, oramos y empezó a venir a la memoria páginas de la historia del país y una de las heridas más grandes que tenía fue una de las guerras más cruentas que vivió América del Sur, que se llamó la guerra de la Triple Alianza. Sí, Y sí. en la primera etapa entendimos, era cuando Paraguay se quedó sin población y la última batalla la pelearon los niños. Entonces el Señor me dijo, esa fue una batalla generacional, la idea era borrar una generación. Y en primera etapa entendimos que necesitaba ser sanado. En la segunda etapa, eso ya con tiempo entendimos que Paraguay necesitaba no solo ser sanado, sino salir de su posición de la víctima de esa guerra para retomar su visión como nación. Y ahora estamos ya en una tercera etapa, te estoy hablando después de 20 años, en una tercera etapa donde ya estamos entrando a estratos más profundos de la tierra, estamos trabajando con los indígenas de la tierra ya hace 1 año y medio. Entonces, todo un proceso que empezó con esa palabra, donde el Señor nos dijo, eh, yo creo que era el Señor mismo mostrándose como Paraguay y nos dijo, no aguanto una generación más. Entonces, cuando pusimos en escena una obra de teatro que se llamaba La Nueva Generación, en esa obra aparecía Paraguay, yo hacía el rol de Paraguay, un hombre demacrado, destrozado, que venía a llamarle a un niño, teníamos un niño que
que trabajó en escena con nosotros, y le venía a decir que él era la última generación que tenía, porque él ya iba a desaparecer. ¿Y por qué? Y le hablaba de que todo lo que él veía, todo lo que ese niño veía en ese anciano destrozado, era el corazón de él. Era el odio que tenía por lo que había pasado, el temor, la victimización, todo lo que, la postura la que él había tomado en su vida, de este niño, estaba viendo en él. Y que si él seguía en eso, la misma razón de la nación iba a desaparecer, absorbida por ese odio, ese rencor, esa amargura que tenía en su corazón. Entonces, esa obra de teatro estuvo 2 años en escena. O sea, bueno, 2 años la pusimos en escena, pero solamente nos dan un mes de hacer temporada acá en Paraguay, en las salas de teatro. Pero la vieron más de 10.000, 12.000 jovencitos y niños, y le dimos con todo con esa palabra. Nosotros te recibimos con esa palabra de sanar la herida de la nación, el entendimiento de que la herramienta de las artes debía ser para sanar, no para agregar sal a la herida, sino para sanar. Entonces, desde ese momento, más la palabra de ser famoso y todo eso, empezamos a emprender el ministerio que se llama Grano de Mostaza, con el objetivo de hacer famoso a Dios y con el objetivo, en principio, de que las artes sanen a las generaciones. Abrir puertas a generaciones, quitar de la victimización, sanar las heridas, quitar la mentalidad de apocado, de pequeño, de pobrecito, que es una mentalidad que lleva después a aprovecharse de eso para hacer las cosas mal, y establecer una mentalidad de responsabilidad en las nuevas generaciones y pelear para que desde ahí se conozca lo que Dios quiere hacer con Paraguay y con cada uno. Entonces, hace 20 años, en el año 2000, fines del 2000, nació Grano de Mostaza, y desde ahí estamos trabajando con eso. Hemos puesto en escena 6 obras de teatro y hemos hecho un corto y un largometraje. Tenemos escuelas, tenemos grupos, tenemos, bueno, muchas cosas más. Hermoso, Pero en cuanto hermoso, y qué importante que desde las artes, me gustó esto que el ejercicio de las artes es para sanar. Es muy interesante, y por ahí me gustaría que me cuentes un poco eso. Mucha gente comete el error de creer de que se puede predicar o se puede servir a la iglesia cantando, enseñando, y el resto es, qué sé yo, entretenimiento cristiano. Uy, sabe dibujar, bueno, dibujar algo. O cantar, bueno, una obrita para los jóvenes, o para, qué sé yo, van a venir las familias, así vienen a ver a los nenes a la iglesia y les predicamos, como que solamente como una parte de soporte, y creo que se le resta valor. De hecho, sí, hoy que se habla de las inteligencias múltiples, hay una parte de la inteligencia que está netamente concentrada en la parte artística, la parte creativa, que eso se pierde. Contame un poco de eso. ¿Qué artes hay relacionado a la visión que vos tenés del arte para bueno, sanar? nosotros empezamos con el arte escénico. Éramos salmistas, en la congregación donde estábamos, relacionados con la música. Me había metido, ni bien conocía al Señor, me metí a estudiar la palabra. Soy graduado del Instituto Teológico, tengo un título en teología y qué sé yo. Eh, Dirigía lo que se llama dirigía la adoración en un grupo, en una congregación donde estábamos, junto con mi esposa. Eh, y estaba relacionado en cierta forma a las artes a través de la música, en el cristianismo, pero yo venía de una vida dedicado a estudiar artes escénicas, entonces empecé con eso. Ahora, cuando yo empecé, recién convertido, empecé a escribir una obra que la íbamos a poner en escena, que hablaba justamente de un artista que encontraba a Dios, ¿verdad? Pero el Señor no me permitió escribirla, y me pidió 7 años donde yo me desconecté de las artes. Me desconecté de las artes escénicas y me desconecté, por ejemplo, no fui nunca al cine, no vi una sola película en 7 años, no vi. Y era un tiempo donde Él me apartó, me sentó y me empezó a enseñar todo lo que después se vuelca hoy, 20 años después, en unas enseñanzas que se llaman del Olimpo Acción. Me empezó a mostrar las raíces de cómo hoy en día las artes están dando fruto en las personas,
a través de una mentalidad o una semilla greco-romana, que es una mentalidad que termina en lo que dijiste de cierta forma, termina en algo que está hecho donde el hombre es el centro y es algo yo tengo que hacer para el hombre, en el sentido de que debe ser juzgado y conocido por el hombre o debe ser apreciado por el hombre. Sin embargo, ahí el Señor me empezó a enseñar que las artes eran, si es que yo iba a usar arte, era una manifestación de mi comunión con Él. Y la vea una o mil personas ya no importaba. Era cuando Dios le llama a Ezequiel y dice, vas a profetizar a un pueblo que no te va a escuchar. Entonces uno dice, ¿para qué voy a profetizar? Porque yo quiero que profetices y porque esa profecía va a salir de tu comunión conmigo. O sea, así sencillo, vos estás para mí y en mí, y esa es tu vida, o sea, ahí está tu gozo. Mientras no encuentres el gozo en estar en Él y quieras sacar tu gozo de lo que estás haciendo, pues no vas a encontrar, no vas a encontrar el camino en el tiempo. Entonces, el Señor me decía, listo, la, lo que vos vas a hablar no es un mensaje popular, no es lo que todo el mundo quiere escuchar, no es lo que se está haciendo. Nadie habla de Paraguay, todo el mundo es capaz de hablar de Paraguay en Paraguay. Entonces, pero estás haciendo lo que yo te estoy poniendo en el corazón. Y tu gozo viene de que me estás escuchando, estás conmigo y estás respondiendo. El resto no importa. Entonces, empezamos con arte escénico, pusimos en escena una obra que se llamaba Atrapados con Salida, una obra muy especial que empezaba a abrir. Todavía no hablaba de Paraguay, pero hablaba de una situación donde uno estaba encerrado, pero realmente sí tenía salida. Después hicimos lo que se llamó El Mendigo y el Vagabundo, que era la historia de dos personas que, las dos cosmovisiones, la fatalista y la de esperanza. Y después empezamos con El Héroe, después hicimos La Gran Batalla, después hicimos La Nueva Generación, que son las tres que eran como una seguidilla de obras porque las trabajamos con colegios. Entonces ahí tuvimos 5 años en escena y trabajábamos con los colegios y hacíamos seguimiento. Entonces, algo interesante que el Señor nos enseñó que tiene que ver con el arte para sanar era que mientras que nosotros, cuando terminaba la obra, no es que salíamos a saludar, sino que el fin de la obra era una interacción con la gente. Entonces, cuando estábamos terminando la obra, se prendían las luces del público y los actores, por decir así, se bajaban y terminaba la obra con ellos. Y hablábamos con ellos y nos sentábamos con ellos y seguíamos charlando con ellos y se empezaba a romper todo ese tema de la separación artista-público. Se empezaba a volver real el tema y hemos tenido momentos de llantos en la sala con la gente abrazados porque tocábamos temas de familia, de heridas, y empezaban a salir las heridas de los niños, empezamos a hacer sanidad, tenemos fotos de los actores abrazados, llorando con los niños, con los jovencitos, en el público. O sea, no hay un cierre de obra, todo el mundo aplaude, qué bien que actuaste. No íbamos a eso, íbamos a quebrar esa pared que se llama la cuarta pared en el teatro, la rompíamos, prendíamos todas las luces, sacábamos toda la magia del arte escénico y activábamos, por decir así, la magia del amor de Dios por la gente, que es estoy contigo, estoy en ti, y profetizábamos y declarábamos la unión entre Dios se bajó para estar entre nosotros. Dios salió de su lugar para estar entre nosotros, no está separado de nosotros, que es una de las fuerzas de la mentalidad griega. Dios allá, yo acá. Aun cuando nosotros oramos hoy en día, pensamos que le estamos orando a alguien fuera de nosotros, cuando Él envió su Espíritu a estar en nosotros, y nosotros estamos en Cristo y con Cristo en el Padre. O sea, somos uno, o sea, entre paréntesis. Entonces, fue las artes escénicas lo que comenzamos a hacer. Parte de lo importante de sanar era tener ese contacto. Entonces, después de eso, nosotros visitábamos los colegios, sí o sí. O sea, se fue a un colegio tal, listo, esa semana, todas las personas que habían actuado o habían estado como actores, por decir así, iban al colegio, nos daban un tiempo los profesores y entramos a las aulas y estábamos con los chicos, hablábamos, preguntas, qué sé yo. No me pregunten sobre arte, pregúntenme sobre su vida, sobre la nación, sobre lo que quieren, sienten que entendieron, y ahí estábamos. Y así pasamos 6 años sembrando en ellos. Después empezamos a hacer las escuelas, bueno, pero la arte escénica primero y después las artes cinematográficas son las dos en las que hemos incursionado con más fuerza. Tenemos un departamento
de diseño gráfico y tenemos un departamento que está empezando de pintura con cursos de pintura. Son las cuatro cosas básicamente en que estamos incursionando, pero lo que más fuerte hemos trabajado ha sido el arte escénico y el arte cinematográfico. Para cerrar nomás este tema del arte escénico, para dar un ejemplo, siempre cuento esta historia. Eh, Cuando vino una vez a ver la obra, creo que era El Héroe, ¿no? Bueno, una de las obras, nos anunciaron que venía uno de los peores colegios de Asunción, esos colegios donde van todos los refugiados, los hijos de nadie, los que ya nadie les quiere, compran los exámenes, esos colegios desastrosos que los profesores no dan clase. ¿No? Hay de esos colegios e instituciones, lastimosamente hay algunas así, donde van los chicos ya heridos, que no. Y nos dijeron que iban a venir y nos dijeron que no iban a aceptarle, el teatro no les iba a aceptar. Entonces nosotros abogamos y le dijimos déjenles entrar y qué sé yo, y bueno. Nos dijeron que habían estado antes, que habían roto cosas, que querían incendiar el teatro, o sea, gente totalmente fuera de lugar. Nosotros sentimos que los teníamos que invitar y cuando los invitamos, pues aceptaron, entonces abogamos y los dejaron entrar. Ok, se llenó la sala, una sala de 300 sillas, se llenó la sala y la obra de teatro estaba corriendo. Nosotros teníamos una cláusula que firmaba cada colegio que decía que el grupo Grano Mostaza se guardaba se reservaba el derecho de cortar la escena en cualquier momento si es que sentía que el mensaje no estaba siendo pasado. Obviamente a los 40 minutos de la escena era un chiste, porque ellos ni se dieron cuenta que había teatro enfrente de ellos estaban haciendo de todo, se burlaban, nos tiraban cosas. Entonces, evidentemente, yo, en los momentos que no estaba en escena, que eran pocos porque yo tenía muchas partes, me sentaba en la sala de oración, que le llamábamos así, no camarino, y me ponía a orar por los chicos. Entonces ahí yo no quería ni orar, ¿no? Y dije yo, bueno, listo, me reservo el derecho, ¿no? Yo me reservo el derecho, simplemente doy la orden, prenden las luces y digo, señores chicos, muchas gracias, que Dios les bendiga, váyanse a su casa. Intentamos darle el mensaje, pero ustedes no quieren escuchar. Entonces yo decidí eso, en la sala de oración decidí, y me levanté como para llamarle por el teléfono al iluminador para que prenda todas las luces. Y el Señor me dice, un ratito, quiero hablar contigo. Entonces el Señor me dice, si vos haces eso, le vas a dar el mismo mensaje que le da a todo el mundo, que son lo peor que hay. Si yo les permití estar aquí es porque yo quiero que vos les hables, no me importa tu obra, quiero que les digas que yo les amo y que son lo mejor que tengo. Y yo dije, Señor, perdón, escuché mal, ¿verdad? Te reprendo. Y el Señor empezó a tratar mi corazón y me dijo, no se trata de vos esto, no se trata de tu orgullo de actor, no se trata de que seas nomás. Y justamente mi sanidad contigo y con la nación tiene que ver con que vos puedas aceptar las ofensas sin moverte un pelo de mi amor. Y me quedé y empecé a llorar y qué sé yo, y no terminamos tan bien como teníamos que terminar la obra porque ya ese mensaje estaba ahí y prendimos las luces y salí y me bajé y las miré y cuando se prendieron las luces todos se quedaron así, si vos mirabas esa sala, no sé, era para tomar una foto y hacer uno subido para acá, acostado para allá, el otro era una cosa, y yo les miro y se quedaban fríos, la luz, ¿verdad? Se quedaban fríos y les miro y les quiero decir, les digo, yo les quiero decir algo de parte del Señor. Ahí me atendieron por la luz y me miraron así. Digo, yo quiero decirles que no sé si entendieron la obra, pero el Señor quiere decirles algo. Les amo y son lo mejor que tengo. Empezaron a reírse, pero de la risa pasó a un llanto y muchos empezaron a llorar. Y ahí nos bajamos todos y empezamos a ministrarles, a abrazarles, a qué sé yo. Y ese día no se entendió la obra, no hubo nada, pero Dios nos salvó también a nosotros, de tener un corazón duro, de tener un corazón orgulloso. Así que la sanidad de arte es para todos, para el que hace y para el que recibe. Dios usó eso como herramienta de sanidad para mi vida como persona, para crecer un poco más en Cristo y dejar un poco más el orgullo absorbido por Cristo en mí. Y las personas que escucharon quizás por primera vez que eran lo mejor que había, mira, las palabras de amor y de vida que les dimos. Y
Después nos enteramos, o sea, haciendo seguimiento al colegio, un, un chico que estaba en primera fila murió a los 3 días en un accidente de auto. Y yo decía, Señor, le diste la palabra, le diste tu amor unos días antes, le hablaste. Estoy seguro que él recibió, era uno de los que más recibió, o sea, nos acordábamos, no podíamos olvidar de él. Y cosas así tenemos muchos de estos testimonios de lo que significa sanidad. Y básicamente, tanto el arte escénico como el cine sana cuando está hablando lo que Dios está hablando en ese momento. No cuando yo tengo una linda idea de hacer una historia, sino cuando yo sé que Dios está hablando. Ahora, para Paraguay era vital la sanidad. Quizás para otra nación en otra etapa Dios quiera usar las artes para otra cosa, para inspirar, para despertar, para meter en su propósito. Por ejemplo, ahora yo ya no haría una película para sanar tanto a Paraguay, haría una película más para darle el propósito que Dios le está dando, más reforzando eso, porque hacia eso va tornándose. O sea, una cosa va llevando a la otra. Pero para nosotros era vital el tema de la sanidad. Para nosotros, los que hacíamos y para los que recibían. Y no tenemos, yo sé que no tenemos tiempo aquí en el programa para ver todos los testimonios que tenemos de cómo el Paraguay manifiesta ser sanado, de haber sido mentalmente lo peor que podía haber en América. Hoy en día está mucho, mucho, mucho mejor posicionado en muchas cosas y las generaciones están amando Paraguay, eh, hablando bien del país, tratando de hacer el bien. Hay muchos cambios sociales, como te digo, es enorme. Y yo creo en la influencia de la iglesia en la sociedad, a partir no de templos religiosos, sino de seguir el llamado de la voz de Dios. Porque lo que va a transformar una vida, una nación, una ciudad, una generación, es la voz de Dios. No la idea religiosa de yo cumplo con leer la Biblia y decir Jesús te ama a todo el mundo. Si vos te pones a pensar, la palabra Jesús hoy en día no es como, no es eh, popular. Si yo pongo un cartel en la calle que dice Jesús te ama, ve la gente, ve Jesús y mira a otro lado, porque está relacionado con algo religioso. Pero la vida de Jesús no se puede detener. Entonces, el Señor está buscando a las personas que se dejen mover por Él, no por las estructuras denominacionales religiosas que han detenido mucho el fluir del amor de Dios por poner reglas y por encerrar a Dios en sus lugares en sus lugares de pensamiento. Si vos te encontrás con un hermano y te decís yo soy cristiano, te va a decir ¿de qué congregación? O sea, te quiere encerrar, enseguida te quiere encerrar ¿dónde? Saber cómo hablar contigo y cómo no hablar, o qué decirte o qué indirecta enviarte. O sea, estamos totalmente sectarizados, o como dijiste, tribal, pero tribal dividido, ¿verdad? Porque pueden haber tribus, pero unidas, ¿no? Claro. Entonces hay una sectarización que no tiene nada que ver con el amor y perdemos lo principal, la voz de Dios. O sea, yo creo que porque estoy predicando un domingo, está hablando Dios, no necesariamente. Dios está hablando algo a la persona, a la iglesia y a la nación. Y yo, si soy artista, tengo que decirle a la nación lo que Dios le está hablando. No decirle lo que me gustaría que sepa. No decirle lo que todo el mundo dice. O sea, que Dios le está hablando a la nación. Entonces nosotros entendimos, Paraguay necesita sanarte, ya no podés, una generación más, seguir llevando el rencor y el dolor en tu corazón por lo que te pasó. Y las artes por 6 años nos dedicamos a eso. A partir de ahí empezamos con las escuelas y todo eso. La verdad que me encanta cómo aparece en tu... Primero agradecerte por todo lo que nos estás compartiendo. Cómo aparece mucho Paraguay. Se ve que... no sé si lo llamo patriotismo, lo llamo como algo en tu corazón, algo que te excede, algo que está dentro tuyo, que va de tu llamado, pero hay amor por tu país. Y en esto, cuando nombraste la... No me voy mucho a los detalles históricos, yo me tocó leer la historia de la guerra de Paraguay, Argentina tuvo que ver también entre los aliados que fuimos a hacer desastre. Así que yo particularmente como argentino te pido perdón por haber estado, porque estuvimos en eso, o sea, héroes como, no sé, y acá nombro alguno y de última me matarán en los comentarios, un Bartolomé Mitre,
que estuvo en nuestra Constitución Nacional de 1853, creo que es. Estuvo también mandando a morir, incluso pareció lo que nos pasó a las Malvinas, mandamos matar argentinos a otra guerra que no nos pertenecía para quedar bien con alguien. Y así que sé de lo que estás hablando y sé lo que ha sufrido tu país. Sobre esto, agradecerte y bueno, preguntarte un poco, quisiera conocer un poco más de vos también, ¿no? Que, decime vos, ¿quién es David Ortigosa, en tus palabras? Soy un hijo engendrado por el amor del Padre, por misericordia, por amor, fue puesto en el tiempo para marcar, para mostrar el amor de Dios. Estoy en un hermoso proceso donde Cristo se está formando en mí y por la fe cada día voy añadiendo luz y vida a mi vida. No me fijo en lo que me falta, sino en el gozo de que cada día se prende un poquito más la luz y vivo ese gozo y esa felicidad de saber que ahora, el Señor se está formando en mí. Eh, Después de eso, pues otras cosas que Dios me ha dado. Soy director, escritor. Antes de ser actor, soy escritor, director escénico y director de arte cinematográfico, director de arte y director de actores, ¿sí? Y también digamos, intérprete. Nosotros unimos mucho el tema de la interpretación, ya sea escénica o en cine, con lo profético. Entendemos que un profeta es una persona que dice y hace cosas que está viendo y entendiendo que Dios está haciendo. Entonces, nos sujetamos a que mis interpretaciones tengan que ver con presentar o representar lo que Dios está hablando. Entonces, aparte de eso, también trabajamos con mi esposa con una comunidad, tomamos la hermosa carga, porque es una carga, pero es hermosa, de llevar adelante. Somos 40 familias, 38 familias que nos reunimos semanal y mensualmente para llevar adelante e impulsar toda esta visión. La comunidad se llama Casa de Amor y, como dije, somos 38 familias, de las cuales el gran porcentaje están vinculadas con el tema del arte, mal o bien. Tenemos, por ejemplo, 4 familias de arquitectos, tenemos 4 o 5 de diseñadores, tenemos músicos, aunque no les llamamos músicos, pero llamamos personas que tocan instrumentos y que conocen y entienden. Tenemos, de hecho, una pequeña escuela de música también, o de sonidos. Entonces, también estamos con mi esposa trabajando, si es que se puede llamar dentro del ámbito evangélico, pastoreando una congregación, pero en realidad pastoreamos juntamente con otras 20 personas, porque somos un equipo de 20 personas que sobreveemos sobre toda la congregación. Y el objetivo de la congregación es, número 1, toda la restauración del hombre en Cristo. ¿Para qué me quiere Dios como paraguayo? Porque nosotros sometemos la nacionalidad paraguaya, lo que dijiste al principio, a la nacionalidad celestial. Entonces, yo tengo un propósito en Cristo y ese propósito en Cristo me permite funcionar aquí como paraguayo y decir, bueno, Paraguay vale cuando está honrando a Dios. Si se honra a sí mismo, pues está perdiendo tiempo y le va a ir mal. ¿Qué es lo que le pasó? La guerra de la Triple Alianza, por más de que fue cruenta y todo eso, Paraguay se creía lo máximo del mundo. O sea, realmente era una potencia, tenía cosas que nadie tenía y todo eso, pero se creyó el más autosuficiente y no entendió o sea, le subió al corazón el orgullo y hizo cosas muy terribles que no vamos a hablar ahora, y vino un juicio para detenerlo. O sea, esa es la verdad, ¿verdad? Para sacar nuestra mente de víctima, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nosotros somos paraguayos? Y si Dios me quiere cambiar la nacionalidad y llevarme a otra nación, pues que lo haga. Pero si mientras yo soy paraguayo, pues en Dios y en Cristo encuentro una razón. Así puedo amar en Paraguay y Argentina. Después de eso quedó un tema de
de odio entre ambos, sobre todo con los porteños, con los de Buenos Aires, pero nosotros hemos hecho muchas cosas para unirnos con gente de esas naciones a propósito, porque como paraguayo yo me uno, lo que no tengo tienen ustedes, lo que ustedes no tienen yo tengo, y nos unimos y unimos. Entonces, bueno, es parte del propósito de la congregación, pastorear una nueva generación, ¿verdad? Porque nuestra congregación, ¿cómo crece? Teniendo hijos, ¿verdad? No tratamos de ir a buscar gente de otras congregaciones, aunque, claro, en algunos cursos de arte y cosas que hemos abierto, ha venido gente de otras congregaciones y algunos se quedaron, otros no. Pero nuestro objetivo principal de crecer como iglesia es tener hijos. O sea, familias a tener hijos, jovencitos a casarse, Es verdad. obviamente en orden y en propósito, y a tener hijos. O sea, esa es la manera de multiplicarnos. No quitando gente de otro lado, aunque no se cierra eso si es que se necesita alguien, se entiende bien en este grupo, pues bien, está bien. Entonces, dentro de la pregunta de quién soy, digamos, también con mi esposa pastoreamos junto con otras 20 personas porque todos somos, digamos, hacemos el rol de pastor. Y entendemos que los ministerios como pastor, evangelista, apóstol, maestro y profeta son, como dice la palabra, son ministerios, son cosas que Dios puso en las personas para que crezcamos a la estatura de Cristo. Entonces creemos que no es un título de yo soy el apóstol, no es un título, es una función que se activa en un momento para que la gente crezca a nivel de Cristo. No es para que yo sea el líder, para que yo sea el jefe, para que todos me tengan que escuchar a mí. No es para eso un don y un ministerio. Es para que algo que Dios me dio sea manifestado para que la gente le conozca más a Él o crezca a su estatura. Entonces lo puede tener cualquiera. Si nosotros somos 38 familias, somos 160 personas, en las 160 personas está lleno de apóstoles, profetas, que se manifiestan en su madurez en un momento. Empieza a crecer la gente, empieza a madurar en Cristo, empieza a ser firme en Cristo, y ahí se le manifiesta el pastor en una situación, se le manifiesta el maestro en una situación, se le manifiesta el apóstol en una situación, y el cuerpo empieza a crecer a la estatura de Cristo. Entonces, somos, digamos, en cierta forma, si queremos usar la palabra líderes junto con otras 20 personas, somos ancianos junto con otras 20 personas, sobreveedores de cómo una comunidad se va desarrollando en Cristo y desarrollando lo que Dios le llamó a hacer, que tiene que ver un lado con la sanidad de la nación, otro lado la restauración de las familias y las artes, obviamente. En tema de la restauración de las familias, si cuando uno de las cosas más fuertes que le pasó a Paraguay fue que se quedó sin hombres. Cuando terminó la guerra de la Triple Alianza, se quedó sin hombres, o sea, había un hombre por cada 7 mujeres, entonces se volvió común que el hombre tenga 5 o 6 mujeres, y era hasta legal. Entonces, ¿qué pasa? Eso generó una sociedad con una mentalidad donde el hombre no es una persona con propósito, el hombre no es una persona que tiene sobre sus hombros una responsabilidad de llevar adelante una visión de una familia, o el hombre no es un proveedor, el hombre es un semental, o sea, el hombre es un animal. Y eso era muy notorio, y eso era notorio en el 80% de los varones que llegaron a la congregación. Y se hizo un trabajo de 5 o 6 años donde el Señor fue devolviendo la idea de hombre para que le devolvamos a nuestros hijos la idea. No solamente que Dios equilibró la cantidad de hombres y mujeres, que fue un milagro hermoso en Paraguay, sino que ahora la iglesia empezaba a devolverle la imagen con la cual Dios creó al hombre. Entonces, eso era uno de los fines más. Hay un famoso monumento en Paraguay que se llama La Residenta, donde se ve la mujer que quedó sola con su niñito acá y atrás está el hombre muerto. Entonces nosotros tenemos la visión como iglesia de que ese hombre se levante y se vuelva eso otra vez una familia. Y estamos peleando por eso, de hecho lo estamos haciendo. En cada hombre de cada familia debe responder en responsabilidad en Cristo a ser varón como Dios lo diseñó. Y es parte de eso. Entonces, bueno, esas son varias áreas en las cuales estamos. Fui maestro de lengua inglesa porque tengo profesorado en inglés también, entre todas las cosas o sea, no soy, esas son las cosas que hago, digamos.
Hiciste de todo, Eh, o sea, hermoso la cantidad de... Te ha tocado caminar por un montón de lugares, qué bendición, lugares. qué lindo. Bueno, antes de... No me quiero ir sin recordar la manera que tienen de contactarte, no sé si querés dejar tus redes sociales o tu canal, ahí estábamos viendo esto de... dijimos del Olimpo a Sion, ¿está bien? Como lo digo, tenés esa serie de videos, tenés las películas Piso 8 y La Última Navidad. Son dos películas que hemos producido que están puestas en YouTube, levantadas ahí, eso se pueden poner los links si quieren, los que quieran ver sin problema. ¿Sí? Genial. Sin problema. Grano de Mostaza Creatividad es en Facebook. Es un grupo que se llama Grano de Mostaza Creatividad. Ahí se puede entrar en Facebook. Y tenemos Grano de Mostaza también Creatividad en Instagram, por ahora. Son, digamos, los contactos que se pueden... Estamos terminando una web muy linda, pero no está on, así que no la voy a decir. Es la www.granodemostaza.org, pero todavía En va a estar proceso. en construcción. Sí, pero está claro, porque estamos cerrando algunos cositos de conceptos para ver que sí que no, pero está por salir algo más dinámico en cuanto a red social, digamos. Buenísimo, David. Y no te quiero robar más tiempo porque sé que estás ocupado. De hecho, hemos estado bastante para poder concretar esta nota y la verdad que fue un placer escucharte, conocer tu historia, conocer lo que te motiva y que nos traigas todas estas miradas, esta experiencia, porque no es solamente un sermón de escritorio, sino que es tu vivencia, de decir, emprendo, me animo, soy valiente, emprendo y me conecto con lo que Dios me mandó a hacer. Te hago la pregunta final. ¿A quién te gustaría desafiar para que podamos entrevistar, podamos conocer y entrevistar? Uno o dos personas, eso a tu criterio. Bueno, hay un joven que yo aprecio mucho que es un músico violinista graduado de, en categoría superior que es eh, excelente en eso, pero sobre todo ha decidido dedicar su vida al Señor, eh, también pastoreando, también llevando adelante un ministerio. Y creo que tiene cosas muy ricas para compartir. Me sujeté otra vez dentro del tema del arte. Y este joven se llama Samuel Burgoa, Ajá. es, es boliviano. Y quiero, quiero dar su nombre para que si lo contactas y él acepta, pues creo que va a ser muy rico compartir con él en tu programa. Gracias, David. Bueno, Samuel, estás desafiado por David Ortigosa a sumarte a esta entrevista. Le agradecemos también a Pablo y a su esposa por haberte desafiado y habernos permitido conocerte. Gracias a vos por atender al desafío. Y de verdad, de corazón, que Dios te siga usando como lo está haciendo, que multiplique de la manera que Él decida que lo tenga que multiplicar. Es lindo verte ya alineado con eso de hacerlo famoso a Dios. Así que, por lo que vamos conociendo, confiamos en tu corazón que vas a seguir por ese camino, cumpliendo tu llamado. Te agradezco mucho, también bendigo tu programa, que llegue a lugares donde insospechados, donde se active por medio de la fe que soltás con tu programa, se activen las personas su llamado y su propósito y fe para moverse. Que Dios te bendiga por eso. Muchísimas gracias, David. Y de esta manera nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a todos los que han estado con nosotros, acompañándonos. Un beso, un abrazo a Omar y Roxana, que siempre están orando por nosotros. A toda la gente que nos sigue, que nos deja un saludito. Facundo, Marta. Mandamos un beso a Marina también, a Alejandra, perdón, a Julio, a toda gente linda, a nuestros pastores, toda gente que nos deja alguna frasecita de amor, Marica Sola, familia, amigos, gente que comparte y otra gente que no conozco y que deja saluditos. Los bendecimos también. Gracias y como vine, me fui. Gracias y que Dios los bendiga mucho. Buena semana. Hagan una linda semana que el Señor está con ustedes. Bendiciones.